yo soy Damián Teigel, mejor conocido como Slam. Y la verdad que arrancamos de abajo, como siempre, ¿viste? Como todas las personas normalmente del barrio. Arrancamos escuchando hip hop ahí en el barrio y después nos quisimos poner a rapear y otro se puso a tirar un beat. Algunos arrancamos tirando freestyle con unos parlantes, ¿viste? Bien tranqui, pero siempre éramos un grupito, nomás éramos 5, 4 y siempre los mismos. Y ahí nos fuimos entrenando hasta que se nos dio por salir del barrio y sacar lo nuestro para otros lados, ¿viste? Volver a llegar a eventos y todo ese tipo de cosas. Y como artista, mira, te puedo llegar a contar desde el principio, así que yo pisé lo que es un estudio en el 2013 y en todo ese largo camino que lo que fue hasta acá, hemos llegado a rapear en eventos chicos, en eventos grandes, pero siempre creciendo de a poco, ¿viste? Tuve muchos grupos con mis amigos, ¿viste? A veces ni nos nombrábamos como grupo, solamente éramos raperos, ¿viste? Pero siempre nos preparamos bien y cada vez vamos creciendo un poco más. Cada vez vamos puliendo más lo que tenemos, ¿viste? En tanto lo que es estilo y vamos cambiando igual. No hacemos lo mismo que hacíamos cuando éramos guachines, ya cambió todo y va a cambiar constantemente. Ahora en este mismo momento en la calle tengo mi mixtape Trip, que ese lo saqué hace 4 meses. Después tengo un EP con mi grupo Cold Fellas. Y después tengo un EP con los Rancher que lo sacamos hace 1 año o 2, que fue una recopilación de varios temas que habíamos grabado hace un par de años ya. Fue más que nada porque nosotros nos preparábamos para los vivos, entonces grabábamos los temas, pero como que nunca pensamos en sacarlo. Y cuando ya tuvimos un rejunte de temas variados, dijimos, bueno, ya fue, vamos a sacarlo, vamos a tenerlo ahí en internet a ver qué onda. Eso es lo que hay ahora. Y estoy trabajando un EP que se llama Jóvenes Pecadores con el Jung Mayer, que es un pana mío hace un montón de años y que nunca trabajamos algo serio, así, completo, de principio a final. Siempre tuvimos escenarios y tuvimos temas y tuvimos así rejunte de canciones, pero nunca nos habíamos puesto serio como para trabajar un EP y ahora estamos trabajando uno que lo vamos a ir largando como por single, ¿viste? Vamos a tratar de hacer videos y después vamos a juntar todo en una lista de reproducción y quizás, qué sé yo, se vendrá un EP de los Rancher, quizás a futuro, a ver qué onda y bueno, seguir planeando cosas como solista, como siempre, y con mi grupo Cold Fellas. Vamos a sacar el capítulo 2, que el primero lo sacamos en febrero. El capítulo 2 más o menos lo tenemos pensado para estos meses. Y ahí, planificando nomás, sacando, haciendo más que nada, creando. A ver qué queda y qué no. Y lo que es el hip hop en general, ¿viste? Porque al principio todos nos llamábamos, ¿cómo es que se dice? Nos llamábamos una cultura, ¿viste? Antes era todo unión y era muy distinto a como es ahora. Ahora todos toman su distinto camino. Antes era más difícil igual conseguir cosas, qué sé yo, como para ir a grabar, un estudio. Era todo más complicado y para mí creció una banda. Lo que es en el entorno ese, ¿viste? Creció una re banda. La gente está muy activa. Hay chaboncitos que me dejan de cara, bro. Tienen 14, 15 años, pero están metidos a pleno y yo digo, no. Yo si a esa edad hubiera tenido un estudio así, no hubiera hecho las cosas que hacen ellos hoy en día, ni a palo. Yo, cuando nosotros arrancábamos era muy distinto, ¿ves? No teníamos tantas oportunidades como los que pueden tener ahora, gracias a lo que creció el movimiento. Hoy en día los eventos son otra cosa, es distinta la organización en todo sentido y la verdad que está bueno que trabajen todos, además que trabajen todos en conjunto, eso me parece bien bonito para lo que es el movimiento en general. Anécdotas, tengo una banda, ya de decirte que son tantos años rapeando arriba de escenarios, que anécdotas tengo una banda, pero ponerle...
Yo por lo que es el hip hop, o sea, por lo que son mis canciones y el respeto que le tengo a lo que yo hago, yo he llegado a hacer cosas que otras personas capaz no hacían, ¿viste? Ponerle... Yo una vez tuve un momento difícil donde me tuve que ir a Chile y yo había prometido que iba a estar en una fecha acá en Río Gallegos y yo tuve un momento difícil que se me fue un familiar y yo para venir a rapear me tuve que comprar el pasaje unos días antes para volverme de allá de Chile. Yo me vine sin mi bolso, sin nada, me vine con la ropa con la que me iba al evento, me fui caminando derecho al evento. Derecho al evento, repasamos ahí con el negro, repasamos los temas y nos presentamos. Esa vez vino el Fianru y el Fianru para mí es un gran ejemplo, con decirte que hasta le tiro referencias en algunas canciones, porque él con su disco Blanco y Negro marcó como un antes y un después en lo que fue mi manera de escuchar la música, ¿viste? Porque vos antes agarrabas un disco y lo escuchabas, capaz si sonaba lindo te gustaba, pero ese disco es letra, ese disco es todo, y para mí conocerlo del chabón ese día fue algo re loco, más todo el peso ese que llevaba, que venía bajón, la levanté, dije voy a rapear, voy a hacer mis cosas, las hice, y ese día la pasamos re bien. Después del evento igual, pasamos re bien, nos rompimos enteros, ya fue, ya era esa, ya estábamos acá. Y así tengo un montón de cosas, ¿viste? Anécdotas bien copadas que pasé con mis amigos, porque no hay nada más lindo que rapear con tus amigos, ¿eh? Podés rapear con cualquier persona, pero cuando vos rapeás con tus amigos es otra cosa. Más cuando tenés esa conexión, cuando vos sabés que si te falta una voz, va a estar ahí la segunda voz, ahí arriba, al toque, que va a parecer que fue el tema completo nomás. Y eso para mí es re importante. La unión más que nada y lo que... ¿Cómo esto? Lo que te hace sentir rapear con tu gente. Y en donde más estoy activo es en el Instagram. En mi Instagram es Slam de los S, todo junto, Slam con B corta. Y mi Twitter es lo mismo, está escrito igual, Slam de los S. Después mi canal de YouTube es Slam 597, Slam igual con B corta, todo junto, en mayúscula, Slam 597. Y nada, ahí subo materiales, hago un poco de spam ahí entre las redes. Siempre tranqui, ¿viste? Porque yo me guío más que nada en que la gente tiene que escuchar mi música porque a ellos les gusta. Que mi música lleve a que ellos lo escuchen por su mérito propio. No me sirve andar pasándole mi tema a 200 personas cuando sé que las 200 personas capaz lo van a escuchar, pero no porque ellos quieren, sino porque yo accedí a pasárselo. Así que bueno, ahí estoy activo siempre. Lo que es Instagram, YouTube, a pleno. Un saludo para toda la gente que está mirando y espero que la gente que no se anima a hacer esto, a rapear o a hacerlo cualquiera de las ramas de hip hop, que se anime, porque la verdad que es algo muy lindo, y conocer de pibe ya todo este tema, el entorno del hip hop, es algo muy zarpado, y yo siempre voy a representar a mi gente desde que soy chico hasta que voy a ser más grande, lo que vendrá después. Quizás no voy a ganarme la vida con esto, pero yo voy a seguir haciendo esto toda la vida, esa es la nota. Y nada, un saludo a mi gente, 5 puntos, Cold Fellas, representando ahí toda la vida, los ranchers. Yeah, 597 en la S. Yeah. Si me pasan ese micro es que le salen solo acá por la manzana. Nunca había ninguno de esos loros, hay tanto para hacer, pero preferí copiar. Se fijan lo que anoto, pero no se ocultan por vestir de polo. Suena lindo lo que dicen, lo mío suena trash, y siendo así los míos lo bancan igual. Si venimos de otro mambo, yo soy la verdad que no querés escuchar. Ellos solo quieren pegarse para tener cash. Hay cosas más importantes y un lugar para grabar, pero están a medio camino caminando para atrás. Mis raíces rompieron tu pavimento, pa' que veas que no freno un crecimiento exponencial. Yo soy real desde los cimientos, siento que me traiciono si algún día te miento. Por eso preferí no andar contento, que nada tan malo y nada tan bueno, y no estoy pa'
compararme con ningún rapero. Esto es worldwide, cold felas para el mundo entero. No fake, no me falta nada para bajarle el ego. El que tiró la mala ya no está en el juego, porque fue el que menos hizo y lo saqué del medio. Hey bro, esto es rap desde el frío más sureño. De mañana es cachada y no sentir los dedos. Buscaban de esto, estamos frescos, más seguros que antes. Pa' quedarme en esto, el blog de notas rebasando textos. 597 es la C y la F, tú lo sabes. Pa, estamos ahí.